Bueno, en esta noche, bajo la guía de Dios, le he puesto por tema a este pasaje, aunque te menosprecien. Dite a ti mismo, aunque me menosprecien. Y este es un tema muy hermoso porque vemos que este profeta Jeremías es un profeta que si vemos su historia, si vemos sus inicios, cómo él empezó, él ni siquiera había nacido. Jeremías fue un joven que fue escogido mucho antes de la fundación del mundo, mucho antes de quizás estar en el pensamiento de sus padres. Ya Dios había escogido a Jeremías, ya Dios había escogido a este muchacho, a este niño, a este bebé, porque prácticamente desde el vientre de su madre y de aún antes de estar en el vientre de su madre, ya Dios lo había señalado para algo. Ya Dios lo había destinado a él para una cosa. Y a veces nosotros venimos a los pies del Señor, quizás en una edad avanzada, o quizás en la juventud, o en la adolescencia, y a veces no entendemos por qué a cierta edad Dios nos llama, Dios quizás nos enamora, y así venimos a los pies del Señor. Pero vea que viendo la historia de Jeremías nos damos cuenta que Dios a cada aquel que llama, lo llama con un propósito, que cada aquel que llama, ya Dios le ha tenido algo preparado. Dios no llama a la gente simplemente por llamarla para que ocupe un lugar en una iglesia, para que ocupe un lugar en un puesto, para que ocupe un lugar en un templo, no. Si Dios lo llama a uno es para algo y por algo. Si Dios lo llama a uno es porque desde hace mucho tiempo tenía un plan, y que para que ese plan se cumpliera tenía que buscar a una persona específica para que ese plan se llevara a cabo, para que ese plan fuera cumplido a cabalidad como Dios así lo deseaba. Y vemos que este pasaje nos empieza a hablar de la historia de Jeremías cuando Dios llama a Jeremías. Cuando Dios en el primer capítulo de Jeremías le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Si leemos la frase te conocí, habla de un presente, pero buscando de pronto otras maneras de cómo expresarlo, busqué, y hay una Biblia, y me quedé admirada porque es la Biblia católica. Y en la Biblia católica habla de que antes de que yo te formase en el seno de tu madre, ya te conocía, habla de un pasado. La Reina Valera dice yo te conocí, pero la católica dice ya yo te conocía, o sea, de que antes de que él fuera formado en el vientre de su madre, ya Dios lo conocía. Habla de un pasado, habla de que antes, de que mucho antes, en tiempo pasado, ya Dios conocía a Jeremías. Quizás en la Reina Valera, que es la que nosotros leemos, habla de un presente. Yo te conocí, como si fuera en el momento en el cual se estaba formando, pero vemos que otras traducciones nos muestran de que ya Dios lo conocía mucho antes de que él estuviera en el vientre de su madre. Y dice la palabra de Dios, dice que te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Seguí leyendo también en la Biblia católica y usted me dirá, oiga, esta hermana está loca, está leyendo la Biblia católica. Pero es que si en verdad los católicos leyeran la Biblia, no estuvieran tan confundidos, porque es un destino. Hemos sido creados con un destino, con un designio. Dios nos forma para algo. Si Dios nos hace alto es por algo, si nos hace bajitos es por algo, si nos hace gorditos es por algo. Dios nos hace con un diseño específico. Cuando Dios lo crea usted, cuando Dios lo creó en ese momento en que dijo voy a hacer a este chico, a esta chica, cuando ya Dios lo formó, ese molde se rompió. No hay más nadie igual que usted, no hay más nadie que piense como usted, no hay más nadie que hable como usted, no hay más nadie que se exprese como usted, porque usted es único. La palabra destino habla de designio, es un designio, es algo que ya Dios designa a una persona. Cuando se está trabajando en una empresa, el jefe te designa a hacer una labor. Y el jefe pensó lo que necesitaba la empresa y empezó a mirar dentro de su propia empresa quién era el indicado para que cumpliera el designio que había en su mente. Así mismo es el Señor. Así mismo es Dios, mi
joven que me escucha, adolescente, así mismo es el Señor. Dios traza un designio con cada persona. Dios traza un destino para cada persona. Usted no fue creado por casualidad. Usted me dirá, ay, hermana, pero mi mamá casi me aborta. ¿Por qué no te saliste del vientre cuando quizás tu madre o muchos de estos jóvenes que pasan por esas circunstancias, que cuando están grandes se enteran que su madre quiso arrebatarle la vida, quiso soltarse, quiso echar por tierra la bendición tan grande que era tener un hijo? Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi abuela estaba padeciendo por una enfermedad muy terrible y llamaron a una pastora, muchos de los jóvenes lo conocen, la hermana Marixa Flores, pastora en la iglesia de la Chinita, y la llamaron para hablar, para que orara por mi abuela. Cuando la pastora llega a la casa, todas las hijas de mi abuela estaban ahí, entre ellas estaba mi madre, estaba embarazada de mí. Y antes de que la pastora fuera ya, ella había ido al médico y venía con una noticia, pero no se la había dicho a nadie. Cuando la pastora termina de orar por mi abuela, dice mi mamá, me cuenta, que la pastora giró su cuerpo y puso la mano en el vientre de mi madre y empezó a decirle, ahora tú te ubicas en el lugar porque aún no te ha llegado el tiempo y vas a tener una niña. Mi mamá no sabía que estaba embarazada de niña, era yo. Y cuando la pastora le dice eso, dice que ella empezó a llorar y cuando ella se fue, le dijo a toda la familia que estaba ahí, yo acabo de venir del médico y en la ecografía se había mostrado que Luli estaba posicionada para que se saliera, que tenía amenaza de aborto, que posiblemente se me podía salir. Y ahora viene esta hermana y me dice eso. Con esto quiero mostrarle que cuando estamos destinados para algo, aunque el diablo se pare en las pestañas, aunque el diablo quiera hacer lo que quiera hacer contra su vida, no habrá nadie que tronche lo que ya Dios ha destinado para usted. No habrá nada que haga que eso se desvíe, a menos que usted así lo decida. ¿Sabe una cosa? Dios trata en lo posible de que nosotros cumplamos a cabalidad el propósito por el cual hemos sido llamados, pero nosotros mismos somos los que nos convertimos en piedra de tropiezo para que el propósito de Dios se cumpla. Dios tiene todo el poder de hacer que se cumpla cada promesa en su vida, pero si usted toma el camino equivocado, si usted toma el camino del mundo, si usted decide darle la espalda a Dios, si usted decide irse por el camino equivocado, créame que ninguna promesa que Dios le haya dado a usted estando en sus caminos se va a cumplir. ¿Por qué? Porque usted ahora ha tomado el camino de la desobediencia y Dios no puede agradarse de aquel que le ha desobedecido. Por eso, para que cada promesa en usted se cumpla, usted tiene que estar arraigado a Dios, usted tiene que estar aferrado a Dios. Aunque vengan pruebas y dificultades, usted no puede darle la espalda a Dios, porque todo aquel que se va, créame que cuando vuelve no va a venir con los mejores testimonios, siempre va a volver con algo triste que contar. Y muchos, como dice el refrán, vienen con el rabo entre las patas, reconociendo que el mejor tiempo que pudieron haber tenido ha sido a los pies del Señor. Y dice la palabra de Dios que Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre, aún desde mucho antes, pero dice que él no se sentía capacitado. Él quizás era un niño. La Biblia no registra quizás la edad que tenía él cuando llegó su llamamiento, pero él mismo asegura de que era un niño, de que era un muchacho. Y a veces cuando estamos en nuestra juventud nos sentimos incompetentes a realizar cualquiera sea lo que Dios quiera hablar a su vida. Muchas veces nos sentimos incompetentes de llevar a cabo la comisión que Dios nos ha encomendado. Muchas veces nos sentimos de pronto como que no somos capaces aún de llevar a cabo, de cumplir el reto quizás que se nos pone en la universidad, que se nos pone en el colegio, que se nos pone en la casa. Sentimos que nos están poniendo a prueba y muchas veces nos sentimos incapaces simplemente por la edad que tenemos. Así se sentía Jeremías.
Así se sentía Jeremías, incapaz de hacer lo que Dios le estaba mandando a decir. Pero vemos una palabra reconfortante que Dios le dice a Jeremías, y es: tú vas a ir porque todo lo que yo te diga, tú lo vas a decir. ¿Por qué? Porque cuando vamos a decir algo, no en nombre de nosotros, sino en nombre de Dios, Dios lo respalda. Dios hace que esa palabra no muera. Dios hace que esa palabra haga el efecto. Cuando usted va en nombre de Dios, cuando usted va en nombre del Señor, cuando usted sale y usted sabe que Dios va delante de usted, crea que Dios le va a respaldar, que Dios le va a ayudar, que Dios lo va a capacitar. Porque Dios no pone nada en sus manos sin que antes lo haya preparado. Dios dice: yo le voy a dar esto a él, esto a ella, porque yo sé que ella puede con eso. Yo sé que él puede con eso. Yo sé que ella puede administrar esto. Yo sé que ella puede ser líder de esto. Yo sé que él va a ser un excelente baterista. Yo sé que él va a ser un excelente pastor. Yo sé que va a ser un excelente guitarrista, porque cuando Dios nos da algo, sea un talento, sea un don, ya Dios nos ha examinado, y como Él nos conoce, sabe que nos puede dar. A veces le pedimos tantas cosas a Dios y se nos olvida darle gracias por lo que ya Él nos ha entregado. Hay que entender algo, y que muchas veces pedimos cosas de las cuales no estamos capacitados para enfrentar. Pedimos tantas cosas, pedimos tantas bendiciones, pero si nos examinásemos a nosotros mismos, pregúntese: ¿estoy capacitado para lo que yo le estoy pidiendo a Dios? ¿Estoy capacitado para enfrentar lo que yo le estoy pidiendo a Dios? Porque muchas veces no recibimos las cosas, no porque Dios no tenga poder para entregarlas, sino que no estamos listos y aptos para recibir lo que estamos pidiéndole tanto al Señor. Jeremías no pidió llamado. Jeremías no pidió que lo mandaran a tantos lugares, pero Dios lo escogió. ¿Por qué lo escogió? Porque ya Dios lo había capacitado. Ya Dios había dicho: este es el que me sirve, este es el que me va a servir. No hay otro que sirva para esta tarea que yo necesito. ¿Cuál era la tarea de Jeremías? Predicar la palabra tal y como es. Hablarle al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén, el pecado que había en ellos. Hablar de la destrucción de Jerusalén. Y vemos que era algo fuerte, porque si leemos el libro de Jeremías, en cada palabra Jeremías hablaba una palabra fuerte. Era: arrepiéntanse, están en pecado, están idolatrando, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Y todas esas cosas empezaron a hacer afrenta para él. ¿Por qué pasa esto, mis muchachos? Porque muchas veces la palabra de Dios se vuelve afrenta para nuestras vidas. La palabra de Dios, el simplemente ser cristiano, se vuelve afrenta, se vuelve burla para los demás. Y esto es lo que Él nos habla en el verso que nosotros acabamos de leer. Dice que me sedujiste y fui seducido. En otra versión dice: me provocaste y me dejé provocar. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a una vida que en verdad se consagra, que en verdad le entrega el corazón a Dios, es imposible que uno no se deje seducir por el amor de Dios. Es imposible que uno no se deje seducir por la magnificencia de Dios, por lo sobrenatural que es Él. Y Jeremías decía: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y en otras versiones nos habla de que el Espíritu Santo era tan fuerte que él no podía resistirse ante lo que él estaba haciendo. En otras versiones nos habla de que Jeremías decía: tú te burlaste de mí. ¿Por qué? Porque él no sabía lo que iba a tener que padecer por predicar la palabra de Dios. Él no sabía lo que iba a tener que enfrentarse por predicar la palabra de Dios. ¿Sabe algo, muchacho que me escucha? Muchas veces no sabemos a qué nos vamos a tener que enfrentar por el simple hecho de predicar la palabra de Dios. Por el simple hecho de que usted sea cristiano en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Muchas veces nos tenemos que estrellar con tantas cosas, con menosprecio. No hablen porque ahí está el cristiano. No digan eso porque ahí está el cristiano. Pero sabe una cosa, deberíamos alegrarnos.
porque mucha gente no hace cosas barbarias ante nuestros ojos solamente por el hecho de que sabe que somos cristianos y que somos verdaderos cristianos, porque tristemente mucha gente se oye en los testimonios de que yo no quiero ser así, para ser cristiano como no sé quién, para ser cristiano como aquel que se burla de Dios, y es una tristeza que la gente actúe de igual manera estando usted o no esté. ¿Por qué? Porque eso da referencia de que usted y yo no estamos dando buen testimonio ante las personas con las cuales nos estamos rodeando. Es importante, este muchacho que me escucha, que nosotros podamos dar testimonio. Jeremías era diferente a toda esa gente. Jeremías era totalmente diferente. Había algo que lo distinguía ante los demás. Había algo que lo hacía ser diferente. Por eso la gente se burlaba de él. Por eso la gente decía, ahí viene este. Vamos a ver si lo podemos, a ver si él claudica, a ver si hace algo para que nosotros podamos ir contra él. Ese es el enemigo, esperando tu caída, esperando algo para decir, y eso que es cristiano, y eso que es aleluya, y eso que va a la iglesia, y eso, y mira cómo habla, y mira cómo se ríe, y mira esto, y mira lo otro. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo va a esperar que tú caigas para él señalarte, para él acusarte. Eso esperaba la gente de este profeta Jeremías, que él claudicara, que él se equivocara en algo para señalarlo. ¿Qué tuvo que pasar Jeremías? Estuvo preso, lanzado en una cisterna, padeció tantas cosas, pero se mantuvo fiel al llamado de Dios. Muchas veces en la juventud y cuando estamos en esa etapa de la adolescencia, que vamos entrando a la juventud, y aún en la juventud, muchas veces queremos encajar en este mundo de alguna manera. Y a veces por querer agradar a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a mi compañero de clase, para que no se burlen, para que no se rían, queremos como no mostrarnos como tan religiosos, como no mostrarnos como tan santos, como tan cristianos, y de pronto de alguna manera hacer lo posible para encajar. Hoy en día, para encajar en este mundo, hay que tristemente participar de tantas cosas para que nos puedan aceptar. Hoy en día, el adolescente tiene que participar en tanto para que pueda ser aceptado en un grupo, en algún lugar. Vemos que muchos jóvenes y adolescentes, si vemos en las redes sociales, en el Facebook, muchos retos que se ha inventado Satanás para que esa persona sea aceptada en un grupo. Mucha gente, no sé si vieron el video de una jovencita que tenía que cumplir el reto de colgarse, ahogarse y mantenerse el más tiempo posible colgada, hasta que tristemente no aguantó más, y en el mismo video se muestra cuando llega un familiar y la alza y la baja. Otro reto que he visto en los adolescentes es que está de pie el joven y viene otro por detrás y le golpea las piernas para que él se caiga hacia atrás y se golpea la cabeza. Entonces, todo lo que tiene que hacer un joven para ser aceptado. Ahora el bullying se ha convertido en algo tan trascendental que aún hasta los cristianos está siendo afectado. ¿Por qué? Porque por el hecho de ser cristiano estamos siendo objeto de burla quizás ante las personas que están a nuestro alrededor. Quizás no se burlan de manera literal, reírse de usted, pero sí vemos el aislamiento, el que no quieran estar con nosotros por el simple hecho de ser cristianos. Y como seres humanos, eso nos afecta, porque es imposible decir que eso no nos afecte. Somos seres humanos, queremos quizás una amistad, queremos una compañía, aunque sea inconversa. El hecho de que tengamos amistades inconversas no quiere decir de que uno tenga que ser igual que ellos. Obviamente, entre más usted tenga amistades cristianas, será mejor para usted, porque no tendrá que lidiar con creencias que tienen los inconversos, con costumbres que tienen los inconversos, y muchas veces estudiamos o trabajamos o estamos en un lugar donde estamos rodeados de inconversos, y no puede ser posible de que uno se mantenga siempre aislado del inconverso, porque si no, si fuese así, Dios nos tendría que arrancar de este mundo, porque es que el mundo está lleno de inconversos.
Lo que Dios quiere es que aún en medio de toda esta multitud que está en pecado, que está en maldad, que está lejos de Dios, que nosotros podamos marcar la diferencia como lo hizo Jeremías. ¿Por qué el título aunque te menosprecien, querido joven y querido adolescente? Porque Jeremías pasó por eso. Jeremías pasó por la burla, por el escarnio. La gente lo señalaba, la gente se burlaba de él, la gente lo señalaba, la gente creía que estaba loco, querían matarlo, querían hacer de cuanta cosa con él por el simple hecho de estar cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había llamado. Fue señalado y burlado por su familia, fue señalado y burlado por los sacerdotes en ese tiempo, fue señalado y burlado por el mismo pueblo de Jerusalén, de Judá. No creían en la palabra y por más que él decía, yo grito violencia, grito que viene destrucción, la gente no le creía. Pero vemos en el capítulo 39 de este mismo libro que nos habla de la destrucción del pueblo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque así es el hombre. Por más que usted quiera predicarle a un amigo inconverso, muchas veces lo que hace es burlarse de usted, decirle que usted está loco, que usted está loca, que se va a volver viejo estando en el evangelio, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Asimismo, el cristiano, y más a la edad en la que ustedes están, empieza a ser señalado, empieza a ser acusado, empieza a ser burlado. Pero Dios quiere de usted que usted pueda mantenerse fiel como lo hizo Jeremías. Que usted pueda cumplir el designio, el destino por el cual Dios a usted lo llamó. Que aquella palabra que Dios dio a su vida hace muchos años, usted pueda traer la memoria y usted le pueda decir al Señor en esta madrugada ya, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Sé que no he dejado que tú cumplas tu propósito en mi vida, pero yo necesito que me ayudes. He pasado por burla, por dificultad, pero yo necesito que tú me ayudes, Señor, que yo pueda mantenerme fiel a ti. ¿Sabe algo, joven? Los dones del Espíritu Santo son importantes. El que usted hable en lengua es importante. El que dancemos en el Espíritu es importante y es parte de esa vivencia espiritual que Dios da a nuestras vidas. Pero sabe una cosa más que eso. Debemos pedirle a Dios que los frutos del Espíritu Santo estén en nuestro corazón. Porque la gente no va a venir a los pies del Señor por lo bonito que uno predique, porque aquí lo estoy hablando yo. Cuando uno predica no habla el hombre, es Dios manifestándose en su infinita misericordia. Es Dios quien toma la boca de aquel predicador para hablar, para dar palabra, aquel que tiene el don de profecía, el verdadero don de profecía, no esa gente que hoy en día se ha levantado supuestamente siendo profeta y hablan cuando Dios ni siquiera ha dicho nada. Aquel profeta que en verdad se levanta a dar una profecía, no es el hombre el que está hablando, es Dios. Cuando el pastor se levanta de una palabra, no es el pastor quien está hablando en ese momento, es Dios. ¿Sabe qué es lo que nos pesa a nosotros como cristianos? Son los frutos, jóvenes. Son los frutos, son los frutos. Recuerde que es el fruto, que usted predica más con su acción, que usted predica más con su manera de vivir, que usted predica más con su manera de hablar, que usted predica más con su manera de ser antes siquiera de dar un versículo de la Biblia. Eso era Jeremías. La gente se burlaba de él, pero sabía quién era Jeremías. Sabía que era un hombre lleno de Dios. Y aunque la gente se burlaba, ¿por qué cree usted que lo querían matar? Porque el diablo quiere matar a todo aquel que es hijo de Dios, que verdaderamente es hijo de Dios, que verdaderamente es ese joven, es esa jovencita que se ha guardado, que se ha consagrado y por eso se levanta. Si usted hasta el día de hoy no ha tenido un ataque fuerte, déjeme decirle en esta noche que el diablo ni siquiera le tiene miedo a usted. Si usted hasta el día de hoy no ha recibido un ataque fuerte de parte del diablo, déjeme decirle en esta madrugada que el diablo ni siquiera lo conoce, que el cielo ni siquiera conoce sus oraciones, porque antes de que el mundo nos conozca, debemos ser conocidos por Dios en los cielos, no ante los demás. Es en los cielos. El testimonio valioso está en los cielos. Recuerde lo que dijo
Dios de Job. Yo cuando leo el libro de Job, ese verso donde inicia ese libro es algo tremendo, porque Dios mismo da testimonio de Job. Y cuando Dios habla de Job, no dice: tú no has considerado a mi siervo, cómo predica, cómo habla en lenguas, cómo ha sanado a los enfermos en mi nombre. Tú no has considerado a mi siervo Job, mira cómo él es pastor, cómo ha sido pastor. No. Dios da testimonio de Job, de las cualidades de Job. Varón perfecto, temeroso de mí y apartado del mal. Usted se imagina que Dios esté diciendo en estos momentos eso de usted en los cielos. Eso es algo grande, que ante el mismo Satanás, Dios le dijo en la cara a Satanás quién era Job. Dios le dijo a Satanás quién era Job. ¿Y sabe por qué Dios permitió que Job fuese puesto a prueba? Porque Dios sabía quién era Job. Porque Dios sabía que Job no iba a acceder a nada que Satanás pudiera ponerle enfrente. Porque es que ya Dios conocía a Job. Cuando Dios da las cualidades de Job y le dice que es perfecto, que es temeroso y que es apartado del mal, ya Dios sabía que por más que Satanás quisiera tumbarlo, el diablo no lo iba a poder hacer, porque habían frutos del Espíritu en Job, porque habían cualidades que lo iban a hacer para pararse firme ante cualquier circunstancia que el diablo se pusiera enfrente. Y a veces creemos que el evangelio es poder, es unción, es brinca, es salta. Eso es bueno y es parte, muchachos. Si usted le está pidiendo a Dios el bautismo en el Espíritu, siga pidiéndoselo. Eso es importante. Si usted quiere hablar en lengua, en francés, en arameo, en hebreo, en las lenguas que usted quiera hablar, en las lenguas angelicales, pídaselo a Dios. Eso es importante. Pero créame que Dios quiere que los frutos del Espíritu vivan en su corazón: amor, paz, fe, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esas prevalezcan en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque saben, nuestras acciones hacen que el Espíritu de Dios se contriste. Recuerde que los dones son del Espíritu Santo y que Él los da a quien Él quiere. Fueron repartidos dones. Él repartió los dones a los hombres conforme a Él le pareció hacerlo y conforme a Él le pareció darle a cada quien. Por tal motivo, los dones vienen del Espíritu, los dones se manifiestan por el poder del Espíritu en la persona, por el poder del Espíritu Santo de Dios, pero los frutos nos da a mostrar que ese Espíritu Santo vive en nosotros, vive en nuestras vidas, habita en nuestros corazones. Jeremías fue un joven que se mantuvo fiel, que se mantuvo íntegro, que se mantuvo confiando en Dios, que se mantuvo esperando en Dios. Recuerde aquel pasaje muy conocido por todos nosotros, en el capítulo 33, versículo 3. Si lo puede repetir conmigo, el mismo Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El mismo Dios le dijo a Jeremías: clama, porque yo te voy a ayudar. Es más, cuando Él lo llama en el capítulo 1, Él le dice: donde quiera que tú fueres, yo voy a ir contigo. Tú vas a hablar lo que yo te mande a hablar. Cada palabra que yo te diga, tú la vas a decir. Porque el respaldo más grande que tenía Jeremías era Dios. Quizás su familia lo había abandonado, quizás su familia lo había dejado, quizás sus amistades lo habían echado a un lado simplemente. Pero qué más respaldo que Dios a favor de él, que Dios a favor de su vida, que Dios sustentándolo, que Dios ayudándolo, que Dios dando testimonio de quién era Jeremías. Y vemos que la palabra de Dios nos habla en el verso 8 y dice: porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. La palabra de Dios, jóvenes, se vuelve afrenta para todo aquel que la predica como está escrita.
como le decía al principio, aún el hecho de ser cristiano se vuelve para nosotros afrenta y menosprecio ante las demás personas. Pero si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, si nosotros nos mantenemos íntegros a Dios, créame que Dios siempre va a estar con usted. ¿Usted qué prefiere? ¿La amistad de un amigo cualquiera o la amistad con Dios? ¿Usted qué prefiere? ¿Que lo abandone su amigo o que lo abandone Dios? ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo abandone el profesor? Que el profesor muchas veces estudiando, como dice nosotros jocosamente, nos ganamos al profesor. ¿Y sabe por qué? Porque muchos tristemente no creen en Dios. Cuando yo estudiaba, había un profesor y pues no sé si muchos han estudiado en la universidad y llega un momento en el que nos dan cátedras de todos esos escritores, todos esos filósofos, y la mayoría de ellos eran todos ateos, la mayoría eran ateos. Y ese profesor siempre hablaba y decía cosas de que Dios no existía, de que Dios esto, de que Dios lo otro. Y aún por el hecho de ser cristiano nos ganamos a los profesores. Y para ganarnos la materia hay que lucharla, hay que hacer lo posible por ganarla limpiamente, porque muchas veces se vuelve afrenta el solamente que usted le diga o que usted diga yo soy cristiano. Vemos que Jeremías se sentía triste. Jeremías se sentía angustiado. Jeremías había quizás llegado a él la depresión a su vida. Quizás se sentía agobiado. Quizás no sabía qué hacer. Quizás Jeremías decía, yo me dejé seducir por el Señor, pero cada vez que predico, cada vez que hablo, cada vez que llego a algún lugar, la gente me menosprecia, la gente no quiere nada conmigo, la gente me hace a un lado, aún estando en el mismo evangelio. Muchas veces por tener un don, un talento de parte de Dios, en el mismo pueblo de Dios, tristemente se ve el rechazo ante las demás personas, se ve el rechazo porque muchas veces ponemos en juicio el que Dios use a una persona. Ponemos en juicio lo que Dios está haciendo con una persona. Ponemos en juicio lo que Dios le está dando a una persona. Y muchas veces, tristemente, dentro del mismo pueblo de Dios se ve el rechazo, se ve el menosprecio, tristemente se ven, como le llaman jocosamente el mundo secular, la rosca dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque es que a ese Dios sí lo usa, a ese Dios sí lo llena, ese sí habla en lengua, ese sí danza, ese sí llora, ese sí esto, ese sí lo otro. Y aún por eso sentimos menosprecio ante las demás personas. Aún si en algún momento le hemos fallado a Dios, hemos tenido que estar en disciplina por alguna circunstancia, cuando quizás los hermanos de la iglesia se llegan a enterar que alguien está en disciplina, empieza el señalamiento, la acusación, ¿qué habrás hecho? Está bueno que esté así, y eso que cantaba, y eso que oraba, y eso que hacía esto, y eso que hacía lo otro. Cuando Dios nos habla en su palabra, que tenemos que restaurarlo con espíritu de mansedumbre y considerándonos a nosotros como si nosotros también fuésemos a pasar por eso. Porque, hermano que me escucha, porque nadie sabe dónde va a estar el día de mañana. Por eso tenemos que arraigarnos siempre al Señor. Por eso tenemos que arraigarnos a Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos fiel, que nos ayude a mantenernos como Jeremías, que no importa el que se levante, no importa el que hable, el que me acuse, siempre y cuando sea mentira, podamos dejar que Dios juzgue, que sea Dios quien dé el precio, así como decía Jeremías. Y vemos que en el verso 9 dice Jeremías, y dije, no me acordaré más de él. Imagínense, Jeremías tomó la decisión interiormente de decir, yo no me voy a acordar más de él, o sea, no me voy a acordar más de Dios, ya yo no voy a predicar más, ya yo no voy a decir más nada, ya si se quieren morir que se mueran, si se quieren ir para el infierno que se vayan, si quieren hacer lo que les dé la gana, que hagan lo que les dé la gana, ya yo no me voy a acordar más de él. Cuando él expresa esa frase, yo no me voy a acordar más de él, él está diciendo, yo no me voy a acordar más
del llamamiento que Dios me hizo. Yo no me voy a acordar más de la encomienda que Dios me mandó a llevar. Yo no me voy a acordar más del propósito para el cual Dios me llamó. Yo no me voy a acordar que Dios me llamó a mí desde el vientre de mi madre. Yo no me voy a acordar más de eso. ¿Por qué? Porque simplemente se cansó. Muchas veces como seres humanos nos cansamos del proceso, nos cansamos de la situación, nos cansamos de la prueba y uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a durar la prueba? ¿Hasta cuándo va a durar el proceso? ¿Hasta cuándo, Señor, yo voy a tener que seguir padeciendo? ¿Hasta cuándo yo voy a tener que seguir en esta circunstancia? Y muchas veces no entendemos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Hasta que usted no entienda lo que Dios le quiere enseñar, usted va a mantenerse en el mismo proceso, en la misma prueba, en la misma circunstancia, porque usted no ha logrado comprender lo que Dios le quiere enseñar. La prueba dura lo que usted quiera que dure. El proceso dura lo que usted quiera que el proceso dure. ¿Por qué? Porque el proceso pasa por algo, para moldear algo. Recuerde cuando el profeta Jeremías nos hablaba de ese barro en las manos del alfarero, el alfarero y el barro. Dice la palabra de Dios que Dios lo manda a que vaya a la casa del alfarero porque ahí le iba a hacer oír las palabras de Dios. Y empezó el proceso en el barro. Empezó el proceso y él a la distancia empezó a mirar lo que este hombre estaba haciendo en este barro. Él empezó a mirar lo que él hacía y dice que estando el alfarero moldeando el barro, dice que en la mano del alfarero se echó a perder. ¿Quién es el alfarero? El alfarero es el Señor. Nosotros somos el barro. ¿Cómo es posible que un barro se eche a perder en las manos del alfarero? ¿Por qué se echa a perder? Y dice que aquel alfarero no cambió el barro, dice que lo hizo algo mejor. ¿Por qué? Porque cuando nos dejamos moldear por Dios, cuando dejamos que el propósito, que el proceso lleve su medida como tiene que ser, si la vasija dura 1 hora para hacerse, pero ese barro está duro, ese barro tiene maleza, ese barro tiene impureza, ese barro quizás tiene mucha agua, está muy aguado. ¿Qué tiene que hacer el alfarero? Empezar a limpiar el barro. Tiene que empezar a arrancar la impureza, tiene que empezar a quitar la suciedad para que la vasija pueda quedar como el alfarero quiere que quede. ¿Por qué se demora más el proceso? Porque el barro no está en las mejores condiciones. Así somos nosotros, mis queridos muchachos. Cuando el proceso dura demasiado es porque Dios no ha quitado hasta la última paja de su vida. Por lo tanto, el proceso va a seguir ahí. Por eso en esta noche Dios quiere que tú escudriñes, que tú te examines a sí mismo, que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Qué es eso que está impidiendo que el proceso culmine? ¿Qué es eso que está impidiendo que el proceso acabe para que la vasija pueda quedar lista? Y vemos que la palabra de Dios nos habla de que él no quería predicar más la palabra de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿usted en algún momento ha querido dejar de ser cristiano? Créame que me va a responder, decir, por lo menos yo en mi sinceridad le digo que sí. Porque como seres humanos llega la debilidad, llega el desánimo, llegan esos momentos en que uno no quisiera seguir avanzando, en que quisiera volver atrás. Y no podemos ser hipócritas, ni ante Dios, ni ante la gente. Respóndase a sí mismo. Si yo le preguntaría en estos momentos, ¿en algún momento usted ha querido irse de los caminos de Dios? O quizás probar algo para ver qué es lo que es, qué es lo que habla. Como seres humanos en algún momento quizás hemos tenido el pensamiento, ha llegado el pensamiento a nuestra mente o de pronto de saber qué es más de ahí. Asimismo llegó a Jeremías, un profeta que Dios usó en gran manera, pero él dijo, yo no me voy a acordar más de Dios, yo no me voy a acordar más de eso, yo no quiero saber más nada de eso. Pero sabe algo, hay algo que él en ese momento reconoció. Miren que está dentro del mismo pasaje
Y cuando él dice, yo no me voy a acordar más de eso, quizás él empezó a renegar, empezó a hablar, la Biblia no lo relata, yo me lo imagino que en ese momento él se sintió cansado, agotado, yo no voy a predicar más, yo estoy cansado de predicar y que nadie me oiga, que nadie me escuche, que nadie obedezca, yo estoy cansado de ser cristiano, de profesar una fe y que esta gente no haga caso a lo que Dios está diciendo. Pero cuando él quiso volver atrás, llega ese momento que nos llega a todos los que si en algún momento hemos pensado en volver atrás. Dice la palabra de Dios, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero yo no pude. ¿Sabe una cosa? Cuando el Espíritu Santo de Dios está en lo profundo de nuestro ser, cuando el Espíritu Santo de Dios está en lo profundo de nuestras entrañas, cuando uno quiere volver atrás, es ahí donde se revela esta palabra a nuestra vida, a nuestro corazón. Es ese momento cuando uno empieza a entender esta frase, cuando él dice, no obstante, había algo dentro de mí que me decía, yo no puedo volver atrás, yo no puedo volver atrás, aunque me menosprecien, aunque me señalen, aunque se burlen, aunque digan lo que quieran decir, yo no voy a volver atrás, porque el fuego que está en mi interior no me deja volver atrás, el fuego que está dentro de mí que me quema, hay un fuego ardiente en mi corazón que me impide que yo vuelva atrás. Hay algo en mi corazón que me impide volver atrás y es ese fuego del Espíritu Santo, querido joven. Usted tiene que pedirle a Dios que ese fuego no se apague.